¿Te has preguntado realmente qué es la calidad? Si le preguntas a tu jefe qué es calidad, probablemente te dirá algo como que el cliente no se queje, que el producto salga bien, que no tengamos devoluciones. Si le preguntas a un cliente, probablemente te dirá que el producto funcione como él espera, que no falle, que cumpla con lo que le prometieron. Y si le preguntas a un auditor, probablemente te dirá cumplir con los requisitos establecidos y demostrarlo con evidencia. Las tres respuestas contienen elementos válidos, pero también una limitación importante. Están centradas en el resultado visible, no en el sistema que lo produce. Desde un enfoque técnico, la ausencia de quejas no garantiza calidad. Puede haber problemas que el cliente no reporta, puede existir variabilidad no controlada en el proceso o ineficiencias internas que no son visibles externamente. Es decir, una organización puede no tener quejas, tener clientes aparentemente satisfechos y cumplir auditorías, y aún así operar con un sistema deficiente. Confundir la calidad con los resultados observables es gestionar las consecuencias, no el sistema que las genera. Y aquí es donde el concepto se vuelve más complejo. Autores como David Garvin plantean que la calidad puede entenderse desde múltiples perspectivas, por ejemplo, desde el cliente como satisfacción y cumplimiento de expectativas, desde la producción como conformidad con especificaciones y control de defectos, desde la organización como una forma de mejorar competitividad y desempeño. Esto nos muestra que la calidad no es un concepto único ni simple, sino una construcción multidimensional, porque si analizamos el pensamiento de autores como Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, Feigenbaum, encontramos una idea en común. La calidad no es solo cumplimiento, ni solo satisfacción, ni solo ausencia de fallas, sino el resultado de cómo se diseña, gestiona y mejora un sistema. Por eso, en este video vamos a analizar la calidad desde un enfoque técnico y riguroso, integrando el pensamiento de los principales referentes de la calidad y el enfoque normativo establecido en estándares internacionales como ISO. El objetivo no es memorizar definiciones, sino comprender el concepto de calidad en su dimensión real y su aplicación en las organizaciones actuales. Primero, marco conceptual de la calidad. La calidad es uno de los conceptos más utilizados en la gestión empresarial moderna, pero también uno de los más distorsionados en su aplicación práctica. No porque no existan definiciones, sino porque se interpretan de manera fragmentada, reduccionista o descontextualizada. A lo largo del desarrollo de la disciplina, la calidad ha sido abordada desde distintas perspectivas: normativa, estadística, funcional, organizacional, estratégica, y cada una de ellas aporta una dimensión necesaria para su comprensión. Sin embargo, el problema surge cuando las organizaciones adoptan solo una de estas visiones, ignorando la naturaleza integral del concepto. Por ejemplo, cuando se entiende la calidad únicamente desde lo normativo, se reduce a cumplir requisitos. Cuando se aborda solo desde lo estadístico, se limita al control de la variabilidad. Cuando se interpreta desde lo funcional, se enfoca únicamente en que el producto sirva. Y cuando se lleva al plano estratégico, sin base técnica, se convierte en un discurso sin capacidad real de transformación. El resultado: organizaciones que hablan de calidad, pero no la gestionan como sistema. Por eso, comprender la calidad exige integrar estos enfoques, no tratarlos de manera aislada. En este análisis vamos a articular la calidad desde un enfoque técnico y estructurado, integrando fundamentos normativos internacionales, el pensamiento de autores clásicos y su aplicación real en una organización, con el objetivo de construir una comprensión técnica coherente y aplicable de la calidad, porque la calidad no es un concepto teórico, es un principio operativo que define cómo funciona una organización. Definición normativa de la calidad. Enfoque ISO. Para comprender la calidad desde un enfoque formal, es necesario acudir a los fundamentos establecidos por las normas internacionales. Según la norma ISO 9000, calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos. Y aquí hay un detalle técnico fundamental. La norma utiliza el término cumple, no satisface plenamente. Esto no es casual, porque reconoce que la calidad es un concepto gradual, medible y sujeto a variabilidad. A primera vista, esta definición puede parecer simple, pero en realidad es conceptualmente exigente,
Porque introduce tres elementos fundamentales que deben entenderse con precisión. Primero, el concepto de grado. La calidad no es absoluta, no se trata de tener o no tener calidad, sino del nivel en que se cumplen los requisitos. Esto implica que la calidad es medible, variable y susceptible de mejora. Segundo, las características inherentes son las propiedades propias del producto, servicio o proceso, no son atributos añadidos, sino aquello que define su naturaleza, por ejemplo, dimensiones, funcionalidad, confiabilidad, tiempo de respuesta, desempeño operativo. Tercero, los requisitos. Son las necesidades o expectativas que deben cumplirse. Pueden ser explícitas como especificaciones técnicas, implícitas como expectativas no declaradas del cliente o reglamentarias como requisitos legales o normativos. La calidad entonces no se define por lo que la organización cree que es correcto, sino por el cumplimiento consistente de estos requisitos. Ejemplo empresarial. Consideremos una organización actual, independientemente de su sector. Cuenta con certificación ISO 9001, procesos documentados, indicadores definidos. Sin embargo, en su operación diaria se presentan situaciones como resultados inconsistentes en la entrega de productos o servicios, reprocesos frecuentes, desviaciones en tiempos, costos o desempeño, insatisfacción recurrente del cliente. Desde el enfoque normativo, la organización puede demostrar que cumple con los requisitos del sistema de gestión, pero desde el enfoque de calidad, el grado de cumplimiento no es consistente y por lo tanto la calidad no es estable ni sostenible. Aquí es donde aparece una distinción fundamental. La norma ISO define el marco para gestionar la calidad, pero no garantiza por sí sola el desempeño del sistema. La calidad en términos normativos no se declara, se demuestra a través del cumplimiento consistente de los requisitos. Y esto nos lleva a una conclusión clave. Una organización puede cumplir con la estructura del sistema y aún así no lograr resultados de calidad de manera sostenida. Conclusión. La calidad no puede entenderse desde una sola perspectiva. No es únicamente cumplimiento de requisitos, ni solo satisfacción del cliente, ni únicamente control estadístico, ni solamente certificación o auditoría. La calidad es un concepto multidimensional que debe comprenderse desde el sistema completo de gestión. Por eso, autores como Deming, Juran, Crosby, Chikawa, Feigenbaum aportan enfoques complementarios que amplían y profundizan la comprensión real de la calidad en las organizaciones. Deming nos lleva al pensamiento sistémico y la variabilidad, Juran a la actitud para el uso, Crosby al cumplimiento de requisitos y Chikawa a la participación y mejora, Feigenbaum a la integración total de la calidad en la gestión empresarial. Comprender la calidad exige integrar estas perspectivas, porque la calidad no es un concepto aislado, es una forma de entender, gestionar y mejorar las organizaciones.